9 cargos electos de Iparralde, abertzales, socialistas, de derechas y de centro. A todos los une un único dossier, el que han venido a presentar a la ministra para la descentralización. A ella le piden que en la reforma que plantea París se haga alguna referencia al País Vasco y que se estudie la posibilidad de crear una colectividad vasca. Todos ellos lo apoyan. Pero ahora toca el más difícil todavía. Ahora hay que convencer a quien, por regla general, ha solido dar pocas oportunidades a la descentralización. Ahora tienen que convencer a París. Bueno, pues hora y media de reunión ha dejado muy buen sabor de boca entre los electos vascos. Salen satisfechos porque el gobierno Hollande nunca antes les había hablado tan claro sobre el País Vasco. La República lo reconocerá, el Ministerio en nombre del Estado lo reconocerá. Ahora toca buscar la mejor forma institucional para responder a la demanda, nos dicen los electos parafraseando palabras de la ministra. Creo que es la primera vez que se ha dicho tan claro que Euskal Herria necesita ser reconocida, aseguran también satisfechos los representantes nacionalistas. Las palabras nos tranquilizan, pero esas palabras por sí solas no son suficientes, recuerdan desde el centro. Por ahora se van con una promesa, la de que París trabajará por reconocer Iparralde, y con ese propósito la ministra visitará la zona a principios del año que viene.